está ya el doctor Walter Albán. Él, como ustedes saben, es director ejecutivo de Proética, una institución que trabaja hace muchísimo tiempo temas de ética pública, temas de democracia, temas de institucionalidad democrática. Pero además Walter Albán ha sido defensor del pueblo, ha sido ministro del Interior, ha sido embajador del Perú en la OEA, tiene una larga trayectoria en varios temas y vamos a aprovechar esas diversas condiciones para poder conversar de varios temas. Doctor Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Gerser, gracias. A ver, comencemos. Un tema que combina dos cosas. El tema apelando a su condición de exministro del Interior. El tema de la captura del alcalde de Chilca y toda la organización criminal que estaba alrededor del tráfico de terrenos, en fin, todo lo que hemos visto en los medios de comunicación. En sus dos dimensiones, la corrupta, la de organización criminal, pero la autoridad electa, que se supone que debería, en principio, no solo no estar vinculada a ese tipo de organizaciones, sino garantizar que esas cosas de las cuales la acusan no deberían pasar por lo menos su jurisdicción. ¿Es un acierto del Ministerio del Interior? ¿Es una cosa, digamos, muy importante? ¿Cómo lo ven, tanto en términos policiales como políticos? No, sin duda es muy importante, es un acierto no solo del Ministerio del Interior, sino también del Ministerio Público, ¿no? Porque esto se trabaja, digamos, en conjunto con la Fiscalía de Crimen Organizado. Y esto es una tarea que se viene realizando hace varios años, pero que a veces no puede ser tan apreciada, dado que se tiene que hacer necesariamente reservadamente, y a veces esto es tan complejo que toma meses y hasta años. Sí. Creo que lamentablemente el caso de Chilca no es el único, son varios casos en los cuales ya se conoce de esta forma en que también se trabaja dentro de la economía ilegal, en este caso con el tráfico de inmuebles, ¿no? Son mafias. Pero lo que quisiera insistir es cómo está vinculada la inseguridad ciudadana con el problema de corrupción. Creo que esto lo pone en evidencia. Sí, y bueno, porque aquí están las extorsiones, estos gremios paralelos de construcción civil, sicariato, armas y, digamos, varias otras cosas que tienen que ver con el manejo de los sistemas de control que identifican prematuramente estas cosas, pero se hacen de la vista gorda. De hecho, había policías acá que cuando venían a denunciar tráfico de terrenos, las policías lo ponían como ocurrencia policial y no habilitaban una denuncia, por lo tanto nunca se podía resolver en otras instancias. Así es, lamentablemente, y esto también lo hemos señalado antes, esta corrupción ha avanzado a un grado impresionante, ya no solo con la clásica relación de sobornar a la autoridad, no, están capturando el poder. O sea, ya directamente ellos van a cargos tan importantes como los alcaldes, por ejemplo, y desde luego hay instituciones en el Estado que están también en gran medida perforadas por esta corrupción, y una de ellas es la policía. Yo lo he señalado varias veces. Hay policías, por supuesto, íntegros, respetables, a los cuales hay que apoyar, pero lamentablemente no son ellos la mayoría, me temo. Sí. Y esa institución requiere de una depuración, porque hay en este momento vínculos clarísimos con diferentes organizaciones delictivas. El ministro Basombrío ha desarrollado o está desarrollando, y él lo anda diciendo permanentemente, una lucha también contra la corrupción dentro de la policía. Usted, yo me acuerdo, cuando era ministro y conversamos un día, usted dijo, bueno, no hay que luchar contra la corrupción, aquí hay una depuración en la policía. O sea, aquí no se trata de sacar unos malos elementos, porque si fueran unos pocos, de repente se les estrategia. Aquí hay que romper. Es más o menos lo que se imaginaba, lo que está pasando por un lado. ¿Y qué le parece la observación que ha habido en el Congreso, de sobre todo Fuerza Popular, del decreto que dice el ministro Basombrío, corta los brazos a la voluntad de que los temas disciplinarios se puedan ver de manera más célere? Sí, pues en verdad me parece lamentable que en el Congreso se quiera, digamos, sabotear este tipo de medidas que a la larga son las que necesitamos para ir depurando. Es decir, hay diferentes maneras de limpiar un poco la institución policial y de salir de los malos elementos. Creo que se ha optado por este mecanismo que me parece que hay que respaldar, y los argumentos que se han venido señalando para refutarlo, para estar en contra, son totalmente, digamos, infundados. No se trata de que la doble instancia tenga que necesariamente establecerse en el campo administrativo. Lo que se garantiza es la pluralidad de instancias, y esto tiene que ver
con la posibilidad de que quien se siente afectado o injustamente sancionado pueda recurrir, ¿no?, a otra autoridad para que en su caso lo repongan, pero no es como se ha venido señalando de que esto tiene necesariamente que estar dentro del campo administrativo. En términos prácticos, lo que esto significa es que en lugar de perder, digamos, una gran cantidad de tiempo con el problema dentro y a la larga para que luego probablemente se confirme la decisión, pero quien tiene la situación, vamos a suponer, de ser sancionado, es mucho mejor que tenga la posibilidad de reclamarlo judicialmente, claro, a que tenga que esperar gran cantidad de tiempo para recién poder hacer ese reclamo cuando se confirma, ¿no?, en la segunda o última instancia administrativa la decisión, sí, pues, que se adoptó al inicio. Es como que, digamos, estos policías se han capturado de la mafia del alcalde Chilca, por decirlo de alguna manera. La policía haga una investigación interna y determine que administrativamente no pueden seguir en la policía. Por supuesto. Y que diga, no, se tienen que quedar ahí mientras se haga una segunda instancia y todo. Ya, bueno, entonces, ¿cree usted que ahí hay un nivel de obstruccionismo frente a eso? Y de populismo al mismo tiempo, ¿no? Porque hay quienes sostienen que sus votos preferenciales los obtienen precisamente con este personal, y no son pocos, ¿no? Porque estamos hablando de miles. Por lo menos en Fuerza Popular, son el señor Miyashiro y otro general que no recuerdo el nombre, Octavio Salazar, creo, sí, están impulsando justamente ese veto, ¿no? Me imagino para cautelar o proteger o resguardar sus votos. Así es. Yo creo que lamentablemente hay mucho de eso. Sí, pues. Y el Callao, ¿qué expresa el doctor Walter Albán? Ya no solo comparado con Chilca, sino desde una lógica de una institución como lo sé, que trabaja mucho el tema anticorrupción. Por lo que decíamos, esta corrupción está penetrando a la política, lo hace a través de organizaciones políticas y a partir de eso capturan el Estado. Lo del Callao ya es un ejemplo que nos coloca frente a un escenario en el que prácticamente todo está concatenado, ¿no? El gobierno regional, la autoridad municipal, y se sabe de que también a ese nivel la penetración de la corrupción a nivel del Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, prácticamente tenían todo, ¿no?, arreglado como para que fuera inexpugnable. Ajá. Y esto tiene vínculos incluso con gente que está dentro de el penal, ¿no es cierto? Sí. Este famoso señor Caracol, por ejemplo, nunca ha estado desvinculado de todos estos circuitos. Y habría que señalar además de que no por gusto el Callao, o sea, el Perú es hoy día el primer exportador de cocaína y el Callao es el puerto más importante. Ajá. En esta medida. Entonces ahí se generan una serie de cuestiones que vale la pena estudiar mucho más a fondo, porque efectivamente estas cadenas de extorsión, sicariato, de estas mafias que van actuando en distintos niveles que se nutren de la corrupción, pero que ya es un crimen desembosado, ¿no es cierto?, en otros aspectos también, nos muestran a las claras cómo durante años se ha ido tejiendo esta, digamos, esta red criminal, y creo que es oportuno ya que esto se pueda investigar a fondo y desactivarlo. ¿Cómo? Pero no es el único lugar, ¿no? No, yo sé, pero digamos, es lo que en este momento nuestros oyentes y mucha gente puede estar viendo con atención y quiere lograr entender. ¿Sería un error, cree usted entonces, que el caso de Moreno, de Félix Moreno, se vea desde una lógica, una autoridad que corrompió a una empresa, o que una empresa corrompió a una autoridad para una obra concreta? Por supuesto. ¿Sería muy limitada una mirada de esa naturaleza? Eso sería una mirada absolutamente parcial. Acá hay temas mucho más de fondo, porque Moreno repite, ¿no?, una conducta que la han tenido también otras autoridades. Y cuidado, porque lo que ya resulta pues insostenible, y yo no sé en qué se basan quienes todavía defienden esta posición, pero cómo es que el señor Albrecht, que formó parte de todo esto, preside la comisión en el Congreso que investiga el caso. Por supuesto que no, por supuesto que él mismo está también en cuestión en este momento, y no se puede ya llegar al extremo de pretender de que una persona así presida una comisión tan importante en el Congreso, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando usted... antes de eso, usted mencionaba también el sistema de justicia en el Callao, y es curioso porque, para poner solo dos casos que rápidamente la gente puede identificar, que han podido ser sancionados de alguna manera, han sido cuando se ha sacado los casos del Callao. Digamos, Curi ha sido condenado por una sala anticorrupción de Lima. Así es. Y Moreno está siendo ahora llevado a prisión preventivamente por la Sala Penal Nacional. Y Así no es que, digamos, la primera vez que se sabe que pueden estar involucrados en algunos casos.
Y esto se repite, por ejemplo, con Ancash era lo mismo, ¿no? Claro que ahí el Ministerio Público, más bien a nivel nacional, actuaba para proteger a ese gobierno corrupto. Pero en verdad, sí, el grado de penetración, digamos, de este crimen organizado y de la corrupción es tan grande que prácticamente neutralizan instituciones a nivel local, por lo menos, y el caso del Callao es un ejemplo claro de eso, ¿no? Ahora, y usted ya vinculó, porque esa era la otra pregunta, porque a usted le tocó ser ministro del Interior en algún momento cuando pasó lo de Ancash, ¿no es cierto? O sea, digamos, por lo menos había una serie de acciones para caracterizar bien qué cosa había pasado en Ancash, ¿no? ¿Y cree usted que, a propósito de esa experiencia, que puede ser la de los otros 13, probablemente gobernadores que están hoy día en situaciones similares, pero que se amerita ya una, por ejemplo, en el Callao, una intervención tipo la de Ancash? Porque en Ancash fue eso, ¿no es cierto? Tuvo que llegar todo de fuera, porque si no, probablemente las cosas no hubieran cambiado nada. Sí, pero quiero recordar, Glaxer, de que en ese momento, por ejemplo, el Ministerio Público no era confiable. No, pues, ¿no? Estaba Carlos Ramos. No, antes. Peláez Bardales primero. El propio señor Peláez Bardales. Y Carlos Ramos después. Y claro, y a Carlos Ramos después se le vino la noche y no fue así como Peláez Bardales. Estando en el Ministerio del Interior, precisamente la investigación más fuerte que teníamos nosotros era contra Orellana. La organización criminal Orellana, pero Orellana estaba vinculado también a Álvarez en Ancash, ¿no es cierto? Y el rol del Ministerio Público en ese momento fue funesto, porque tenían gente de la propia organización participando en las reuniones en las cuales se tenía que planificar las medidas a adoptar para poder capturar a toda esta banda. No se podían dar pasos decididos sin cuidar la reserva, porque era muy fácil que trascendiera lo que se quería hacer con ellos, ¿no? Llegaron al punto de que controlaban una corte en Ucayali, y entonces pretendieron a través de la corte de Ucayali en un habeas corpus de que se paralizara la investigación. Bueno, lo consiguieron durante varios meses, pero lo que era peor, querían que la información confidencial, incluso el dato de quiénes eran los que estaban delatando, digamos, a esta organización, lo pudieran obtener ellos, ¿no es cierto? Esto fue increíble, pero controlaban pues esta corte. Entonces, al final, por suerte, la Corte Suprema resolvió a favor nuestro y pudimos reactivar una investigación que estuvo a punto de irse al tacho, ¿no? Sí, pues. Doctor Walter Albán, pero hay otras autoridades a las que habría que preguntarle cosas sobre el Callao también, ¿no? Yo en la mañana me acordaba del tema de Nostroza Pariachi, por ejemplo, el presidente de la presidente varias veces de la sala de la Corte del Callao. Así es. Además, y decisiones que tuvieron que ver con problemas de narcotráfico, ¿no? Exactamente. Además, coinciden abogado con Moreno, porque veía a Luis Castillo Alba defendiendo a Moreno, y hoy día ya me he visto con detalle. Eso era parte de nuestro cuestionamiento al hecho de que este señor fuera seleccionado para la Corte Suprema por el actual Consejo Nacional de la Magistratura en un proceso que francamente adolecía de varios aspectos que lo hacían bastante cuestionable, ¿no? Ahora, y han creado una sala penal en la Corte Suprema nueva, porque ahora hay 3 con esa, y él la preside, y es probable que estos casos en algún momento puedan llegar a esa sala. Por supuesto, por eso es que nos tenemos que poner muy atentos a lo que viene ocurriendo, porque ojalá que lo que acaba de pasar con el señor Moreno en el Callao y que la investigación pueda extenderse, nos permita ir desactivando redes que ya están bastante más extendidas, ¿no? Sí, pues. Doctor Walter Albán, pasando a otro tema, ¿se puede hacer una reconstrucción sin corrupción? Es decir, el presidente de la República duda en el sentido de que dice, si acá habilitamos todo de emergencia y todo, puede haber mucha corrupción. Y por lo que hemos visto en obras, puentes que se caen, digamos, cosas que se han hecho mal, claramente hay actos de corrupción. Ustedes trabajan mucho este tema. ¿Es posible? ¿Cómo se hace? Digamos, para que la reconstrucción no sea... Bueno, la reconstrucción va a tener que hacerse con ese riesgo. Lo que yo creo es que el Estado, lejos de quedarse, digamos, en los mecanismos tradicionales que ya vemos que no funcionan eficientemente, debe más bien convocar a la propia ciudadanía. Es decir, acá se trata de que hayan redes ciudadanas que estén vigilantes de la manera como se va ejecutando los presupuestos que se puedan destinar a esta reconstrucción. Creo que no habrá otra forma de controlar. Y lo que me parece muy importante, y creo que lo han estado tratando hace un momento, es que ya no se puede permitir que el Congreso siga postergando tomar decisiones sobre las medidas que hay que tomar para que la plata que viene de la corrupción, el dinero sucio, no esté financiando campañas y candidatos. Nosotros sabemos, esto se ha publicado varias veces, por información que tiene la Procuraduría Anticorrupción,
alrededor de 1.600 alcaldes, ¿no es cierto?, están procesados de los 1.800 y pico que hay en el país, ¿no? Por temas de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando, no? Bueno, que ya vienen las elecciones el 2018 para elegir otra vez alcaldes y gobernadores, y las reglas son las mismas. O sea, gente que puede tener clara vinculación con el delito puede postular sin ningún problema. Y las campañas pueden ser financiadas también desde la economía ilegal, y no hay forma de controlar esto, porque el Congreso se resiste a tomar las decisiones que ya han sido propuestas desde la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, la Asociación Civil Transparencia. Es decir, ya tienen las propuestas para poner control a esto. Pero sí, ¿qué pasa? Que se están dedicando a otras cosas y no a querer ajustar de una vez en este campo, ¿no? Sí, pues, doctor Albán, y en ese sentido, la discusión sobre si se debería habilitar o regresar a la posibilidad de la reelección de las autoridades municipales y regionales, ¿es una buena o mala idea? Digamos, ¿qué le parece a usted? Porque algunos dicen, no, estos que han robado de repente salen elegidos y lo siguen haciendo. Pero otros que dicen, si se comienzan las obras con esto y se van, de repente el que llega hasta que aprende y todo no se hace. Bueno, desde un primer momento nosotros no estuvimos de acuerdo con que se impidiera la reelección a ese nivel, ¿no? Porque probablemente tenga más sentido que la reelección sea por una sola vez, en fin, poner ciertos límites, pero no impedirla de forma absoluta. No nos parecía esa, digamos, la línea de reformas que buscábamos en la cuestión electoral. Hoy día nos parece que el tema sigue siendo el mismo, porque aunque haya gente corrupta, bueno, preferimos hacer campaña para que la gente no elija a quien tenga estos antecedentes, pero nada nos garantiza que el que llegue pueda ser igual o peor. Esto porque, como repito, de lo que se trata es de que la reglamentación que tiene que aprobar el Congreso en esta materia, por lo menos reste la posibilidad de que gente que tenga vinculación con el delito pueda llegar a estos cargos, ¿no? Hoy día estamos expuestos, hoy día no hay una protección a eso, ¿no? Sí, y la otra discusión que le preguntaba a Percy Medina también, claro, él dice que de repente se ha amplificado mucho algo que no necesariamente era lo que la comisión está proponiendo, pero esto de que quien no cumple su promesa puede ser vacado. Digamos, si eso fuera con todo lo que ofrecieron en el encuentro que hicieron ustedes su anticorrupción, los candidatos, por Dios, no podría ser presidente. Por Dios, no podría haber nadie que permanezca en el cargo, ¿no es cierto? Porque inmediatamente le podrían sacar esto en cara y habría que vacarlo. Yo no conozco, desde que tengo uso de razón, políticos que hayan cumplido exactamente con lo que habían prometido. Sí. Ahí tiene que ser una sanción política, es la gente la que tiene que reclamar, y tampoco podemos cerrarnos a la situación que por lo menos en casos excepcionales se produce, de que lo que pudo haber sido ofrecido durante una campaña, de pronto hay razones de fondo y perfectamente atendibles para que no se lleve adelante. Lo que los gobernantes tendrían que asumir, o quienes asumen cargos por elección popular, es que no pueden cambiar lo que prometieron sin una explicación a sus electores de por qué lo hacen, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo serio, pero ya pretender poner esto como una condición de permanencia en el cargo y hacerlo o discutirlo a nivel, por ejemplo, del Congreso, me parece bastante... La última pregunta, y eso tiene que ver con su condición de defensor del pueblo. ¿Qué le parece que a la Defensoría, en todo el tema de los desastres y todo, lo central para ellos ha sido el tema de la especulación, que ha sido, digamos, el asunto que más han empujado y que han logrado en el Congreso se pueda ahora ya configurar como un delito? Bueno, yo creo pues que eso definitivamente no era un punto en el cual pudiera haber absoluta coincidencia. Me parecen muy atendibles los cuestionamientos que se han hecho a una norma de esa naturaleza, porque lo que ocurre en la práctica es de que el desabastecimiento, digamos, se va a producir en circunstancias en las cuales se presentan problemas como los tan graves como los que se han tenido últimamente en el país, y nada garantiza entonces de que podamos poner efectivo control a estas actuaciones, por supuesto condenables, pero que no siempre son fáciles de poder establecer. O sea, el tema de la especulación y acaparamiento a mí me recuerda ya las décadas del primer gobierno de Alan García, ¿no? Creo que ahí aprendimos que estos controles difícilmente cumplen el cometido. O sea, dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No creo que haya habido mala intención, pero ciertamente por ahí no están las prioridades. Doctor Walter, le agradezco muchísimo, como siempre, por haber venido. Muchísimas gracias, hasta otro momento. Gracias. Muy amable, no tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana aquí a las 8.